Juan capítulo 8, versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban con estas preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando con los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en este día, Señor, para que abras nuestro entendimiento, bendito Dios. Deseamos con todo el corazón que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, quien toque nuestras vidas y seamos realmente transformados a tu imagen, bendito Dios. Padre, oro, Señor Jesús, para que todos los presentes y los que vean este video después, Señor, puedan ser transformados por ti, bendito Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver un poquito el contexto que de este texto. Básicamente no se encuentran en muchos textos originales, no se encuentra este capítulo. En varios textos antiguos no se encuentra. ¿Y por qué? Ha provocado mucho debate y controversia, que en algunos sí se encontrara y en otros no se encontrara. Y básicamente porque la mayoría de manuscritos griegos lo omiten, porque posiblemente algunos cristianos, inclusive Agustino o Ambrosio, antiguos líderes de la iglesia, omiten esta historia, pero no tanto por dice acá, evidencia textual, sino porque pensaban que hacía que Jesús pareciera aprobar la inmoralidad sexual, o por lo menos que no la consideraba tan seria. Y por eso decidieron muchos copistas, escribas, cortar este texto. Gracias a Dios llegó a nuestras Biblias. Amén. Gracias a Dios llegó, a pesar de que algunos escribas lo quitaran, porque básicamente es palabra de Dios, y aquel que ha querido aún quitar, la Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. Amén. Así que ha permanecido en el tiempo y hoy día sí podemos tener este texto que se escribió en el original. Y básicamente podían encontrar, y quizás se podían confundir con textos como Primera de Corintios 5:11, donde Pablo habla con claridad con respecto al pecado, y Pablo dice: pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. O sea, el tema del pecado es clarísimo con aquellos que siguen al Señor Jesús. O sea, no podemos entrar en pecado, ¿correcto? Pero aquí está hablando no de alguien que sigue al Señor Jesús. Está hablando de una mujer que no era cristiana, ¿correcto? Que fue llevada a los pies del Señor. Ahora, en esta historia comienza un poco antes, capítulo 7, tú vas a poder darte cuenta qué es lo que está sucediendo ahora en el contexto literario, en el contexto de esa misma situación que estaba pasando. Jesús había estado enseñando y después de ello hay una fiesta, una gran fiesta nacional que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta de los tabernáculos hacía de que el pueblo de Israel saliera del pueblo, valga la redundancia, saliera y
pudiera vivir en carpas durante unos días para recordar las épocas cuando ellos estaban en el desierto. Dios les había dado esta fiesta nacional para que recuerden cómo Dios fue fiel. Así que van a vivir en carpas durante unos días. Imagínate esa fiesta nacional, llevándote a tus hijos en tu carpa a vivir a las afueras de Lima, ¿no? Así que esta era la fiesta y sus hermanos de Jesús le dijeron, oye, anda a la fiesta pues. Si tú quieres darte a conocer, ¿por qué no te vas a la fiesta y hablas ahí delante de todos? Todo el mundo te va a conocer ahí. Entonces dice la Biblia que ni sus hermanos creían en él. Así que Jesús le dijo, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos, a ustedes, hermanos, o despreciarlos. Sin embargo, a mí me aborrece porque yo les digo que sus obras son malas. Así que Jesús dice que va encubiertamente a la fiesta de los tabernáculos y allí también comenzó a hablar el último día y el más importante. Dice que él dijo, el que tenga sed venga a mí y beba, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Él se paró y comenzó a decir frente a los que dudaban, él comenzó a decir, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios. El Señor Jesús comenzaba a hablar con claridad a toda la gente. Así que en medio de esto, los guardias del templo, los sacerdotes, los fariseos estaban diciendo, ¿sabes qué? Vamos a tener que atrapar a este hombre. Tenemos que llevarlo, matarlo, hacer cualquier cosa porque el pueblo se está desviando de la verdadera religión. Así que tenemos que atraparlo. Y eso es lo que hacen. Mandan a los guardias del templo y dice que cuando van a arrestar a Jesús, están a punto de arrestarlo y Jesús comienza a hablar con claridad y a decir, el que tenga sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando dice la Biblia que él no hablaba como hablaban los maestros de ese tiempo, sino que él hablaba con autoridad. Así que cuando regresan los soldados a hablar con los sacerdotes, le dicen, mira, no lo hemos atrapado. ¿Y por qué no lo han llevado? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo han traído? Porque ningún hombre ha hablado como él. Y los sacerdotes le dicen, ¿qué? ¿Ustedes también se han convertido en sus seguidores? Impresionante. Así que este texto comienza, el capítulo, 7 termina diciendo, todos volvieron a casa. Pero Jesús, y ahí es donde hemos comenzado aquí, el versículo 1, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Y así, y vamos a darnos cuenta que hay varias cosas en esta historia que me gustaría resaltar y que podamos darnos cuenta. Así que antes habían querido atrapar a Jesús, Jesús había sacado las cosas claras, ¿verdad? Él sabía qué es lo que había en el corazón de la gente. Él enseñaba como quien tenía autoridad, no lo habían podido atrapar. Así que los fariseos no les había no les había salido bien el plan de atraparlo a través de los soldados. Así que dice, vamos a atraparlo de otra manera. Porque él dice que viene de Dios, así que vamos a atraparlo con la ley de Moisés. Se acercan a Jesús. Y el versículo 4 dice, le dijeron a Jesús, maestro. A esta mujer se le ha sorprendido. Pero algo que quiero resaltar es que ellos vinieron y le decían maestro. ¿Qué le decían? Le decían maestro, pero lo querían atrapar. Le decían maestro, pero lo querían matar. ¿Se lo decían de corazón? No. Ellos tenían un plan para hacerlo caer a Jesús. Yo me imagino cómo se habrán saboreado, cómo habrán frotado las manos, pensando, esta vez sí lo agarramos. No hay forma. No hay forma que él se pueda librar de esta situación. Así que algunos en nuestra propia vida a veces podemos aparentar honrar al Señor, llamarlo maestro, llamarlo Señor, pero no necesariamente en nuestro corazón obedecerlo y honrarlo como tal. Dice la Biblia que en aquel tiempo, en el día del juicio, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, hicimos muchos milagros en tu nombre, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, pero yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Esas personas que
aparentan, que hablan, que dicen, que sale de sus labios que Jesús es su Señor o que es su Maestro, pero sus acciones terminan haciendo que nieguen lo que dicen sus palabras. Así que aquí veo gente que habla, pero no siente en su corazón. Aparentan honrar a Dios. Veo algunas cosas características de las personas y también quiero ver unas características de Jesús. Estas personas aparentaban entonces honrarlo, pero también aparentaban piedad. Dice, la hemos agarrado a esta mujer, la hemos sorprendido en el mismo acto del adulterio. Le hicieron seguimiento a la mujer. ¿A qué hora se levantó? ¿A qué hora se está yendo? ¿Dónde se está yendo? ¿A dónde está entrando? Tenemos que seguirla. Ahora, si creían en la ley, estas personas, en la ley de Moisés, la ley de Moisés en Deuteronomio dice de que apedreen a esas personas que están en adulterio, que se acuesten con la esposa de otra persona, los apedreen a ambos, dice la Biblia. Pero aquí solo tomaron a la mujer en esta historia. Si ellos creían en esta ley, ¿por qué no lo apedrearon en el momento que le encontraron? No necesariamente estaban honrando la ley de Moisés, entre comillas. Si eran justos, ¿por qué solo llevaron a la mujer y no al hombre? Segunda de Timoteo 3:5, no sé si lo tengo ahí. Segunda de Timoteo 3:5. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. En otras versiones dice, hombres que aparentan piedad, gente que solamente por fuera. Yo veo en las redes cazadores, no sé si han visto en las redes sociales, cazadores de hipócritas. ¿Han visto? Han visto al pastor tal, Gash Luna, miren lo que acaba de decir. ¿Se han visto esas redes o soy loco? Están buscando, son cazadores, son gente que quiere denunciar la verdad, justicieros de la época de hoy. En realidad, tenemos que tener cuidado. Amén. La Biblia nos enseña que tenemos que amarnos, no señalarnos con el dedo. Y si hay algo que está sucediendo, tenemos que ir a arreglarlo. Así que mírame bonito. Y mejor mírame, no cierre tus ojos. Porque hay uno que ni me mira bonito siquiera. Ok. Ahora, tenían unas intenciones previas en realidad. Ellos aparentaban piedad, pero sus intenciones eran hacer caer a Jesús. Esa era la historia. Le insistían, dice la historia de la Biblia, que cuando llevan a la mujer, Jesús dice que comenzó a escribir, dice, en la tierra con su mano, a escribir. No les hacía caso. Y dice la Biblia que le insistían. Jesús, estamos trayendo a esta mujer, la hemos encontrado. Y Jesús, no sé qué estaría haciendo Jesús en la tierra, no le hacía caso, pero ellos siguieron insistiendo. ¡Hey, Jesús! ¡Atiéndenos! A veces le insistimos a Dios muchas veces cuando Él no quiere respondernos. ¿No te ha pasado? Y le insistimos y le decimos, pero ella es, Señor, te pido por ella. ¡Ah! Estoy ayunando, clamando, orando. Mira, me he hecho ceniza en la cara. Por favor. Pero sí, está en la Biblia. Eso es como a Abraham, el rico le dijo a
Abraham, dile pues a Lázaro ya que resucite y que vaya a avisarle a mi familia para que no venga a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, pero si tienen a Moisés los profetas, tienen el Antiguo Testamento, tienen la Biblia. Si no hacen caso a la Biblia, ni aunque venga alguien que resucite de los muertos, le va a hacer caso. O sea, en otras palabras, si la flaca no es de Dios, o sea, no es cristiana, no ama a Dios, la Biblia es clarísima, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le vas a ir a clamar? Te vas a cansar por las puras. O sea, hay cosas que dice la Biblia, ¿amén? ¿Amén? Entonces, no robes a Dios cuando la Biblia habla de diezmos, por ejemplo. Lo que quiero decir es que la Biblia es clara y no tienes que preguntarle a Dios o pedirle algo o insistirle en algo que ya lo ha dicho. ¿Correcto? Así que le están insistiendo a Jesús, pero Jesús también yo veo que él tenía una verdadera comunión con el Padre. La Biblia dice, y ahí lo noté, Juan capítulo 7, versículo 53, el último versículo del capítulo 7, donde les conté qué es lo que había sucedido, que querían haberlo atrapado a Jesús, ¿se acuerdan? De que los soldados vinieron y dijeron que no lo habían atrapado. Todo este capítulo 7 termina con esto. Entonces todos se fueron a casa. Así termina la historia. Pero el capítulo 8, dale un enter por favor, versículo 1, dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. La gente regresa a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Su comunión con Dios lo fortaleció para una circunstancia como esta, porque lo iban a hacer caer. Definitivamente lo iban a hacer caer. Mira, a alguien que lo tomaran o a una mujer que la tomaran en el acto mismo del adulterio, ¿estaba bien vestida? Tal vez no estaba ni vestida. Tal vez Jesús bajó sus ojos al suelo para no verla, para no tentarse. No sé. Hay muchas cosas que podrían haber sucedido. Algunos suponen, ¿no?, que estaría escribiendo en el suelo, ¿no? He escuchado predicadores que decían, seguro que escribía del polvo, ustedes los hice y ahora del polvo volverán. Tanta imaginación hay en los predicadores. Yo estaba saltando. Pero tenía verdadera comunión, todos se fueron a casa y parecía como que Jesús tampoco tenía casa. La Biblia dice de que se le acercaron una persona que quería seguirlo y él les dijo, ¿saben qué? Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Su casa era estar con su Padre. Amén. Eso es lo que yo puedo darme cuenta de Jesús. Lo siguiente es que Jesús expone la verdad. Dice la Biblia que, y como ellos lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que lo acosaban, dice a Jesús. Le estaban diciendo, ¿qué? ¿No vas a decir nada? ¿Qué? ¿Te vas a quedar ahí mirando el suelo? ¿Qué estás escribiendo ahí? ¿Qué está? O sea, la ley no sirve para nada. O sea, tú, ¿qué quieres? ¿Eliminar la ley de Moisés? O no sé qué cosa le estarían diciendo, pero lo estaban acosando con preguntas, tanto que Jesús ya les dijo, tiren, a ver, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Hasta gente no cristiana se acuerda de esta frase. Para justificarse, ahí un montón usan esta frase. Pero Dios conocía sus corazones. Cuando sus hermanos de Jesús, como les conté en el capítulo anterior, le decían, anda, que te conozca todo el mundo. Jesús les decía con claridad a ellos, oye, mira, tu tiempo siempre es propicio, pero el mío no. Les sacaba las cosas en claro y le decía, tú no estás creyendo en mí. El pueblo, dice la Biblia, que dudaba si era el Cristo. Cuando tú lees el capítulo 7, lo escuchaban y algunos dudaban, ¿será este el Cristo? Se preguntaban. Así que él sacaba a la luz lo que había en realidad en los corazones. Los sacerdotes no solo creían o dudaban, como los anteriores que acabo de mencionar, sino que ellos querían arrestarlo y matarlo. Así que él sacaba a la luz quién era incrédulo, quién era tibio, quién era anticristo. Él sacaba a la luz quién era religioso, el que esté libre de pecado
lance la primera piedra. Yo me imagino a estos viejos, porque dice que comenzando con los viejos, se fueron. ¿Te imaginas ese momento? O sea, ahí está Jesús y está diciendo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ahí están ellos a punto de tirarle porque están enojados, pero se comienzan a ir. Definitivamente, Dios estaba allí, presente. ¿Quién podía aventar una piedra en ese momento? ¿Quién? Si era el mismo Dios, con la autoridad que hablaba Jesús. No había ningún hombre que hable como él, decían los sacerdotes. Así que él hablaba con autoridad. A ver, lanza la piedra, lánzala. Con una mirada de Jesús, yo me hubiera apedreado. ¿Te imaginas? Expuso a los religiosos. Ahora, hay gente y he escuchado muchas veces, a mí me gusta ser directo. ¿eh? Yo no ando con medias tintas. Yo le digo las cosas en la cara. ¿Por qué me miras así? ¿Pero que he chupado limón? ¿Qué te pasa conmigo? Porque yo les digo las cosas en la cara y a mí no me gusta aparentar, cuando en realidad hay orgullo. Porque a veces el que tú estés en lo correcto no te da derecho de tratar mal y de tener mala actitud con la gente. Si tú estás en lo correcto, mejor es que seas humilde. Y que corrijas a otros como te gustaría que te corrijan a ti, dice la Biblia. Hay algunas personas que quieren tener el control de una discusión solamente callando. A mí me ha pasado que está discutiendo, estoy molesto y de pronto, silencio. Y la otra persona, pero quiere seguir, ¿no? Pero yo por dentro, yo no voy a pelear. Y me vuelvo indiferente. ¿Eso es correcto? Díganme, ¿eso es correcto? No. Porque igual quieres tener el control de la discusión y tú ganaste. No, simplemente yo no quiero pelear. Es orgullo. Tú quieres tener el control de esa situación, de esa discusión. No creas que eres el manso de esas circunstancias. Que siga gritando la loca, que siga gritando, yo no le voy a hacer caso. Mira, Jesús expuso lo que hay en el corazón. Y es mejor que a través de la palabra de Dios del día de hoy, tú te puedas dar cuenta. La palabra de Dios es como un espejo. Un día escuché al pastor Rice Brooks que predicó una prédica que tocó mi corazón. Él es uno de los fundadores de nuestro movimiento Every Nation. Y él dijo, ¿cuándo será el día que Britney Spears, o sea, cuando en su canción Britney Spears dijo, ¿cuándo será el día, que el espejo me diga cómo soy por dentro? Y el pastor Rice levantó su Biblia y dijo, yo te voy a decir, Britney Spears, aquí está el espejo que tú tienes que mirar. Y eso es lo mismo que yo te digo hoy día. Si se está exponiendo la palabra de Dios, es para que nos demos cuenta cómo estamos por dentro. Amén. Para que te des cuenta en qué circunstancia de tu vida te encuentras. Porque aquí Jesús está sacando a la luz cómo están las personas. Juan 8, versículo 10. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Frente al espejo de la palabra de Dios, ¿cómo es que tú te ves? Hoy día he hablado de muchos tipos de personas.
los hermanos de Jesús que le decían, oye, anda pues, que te conozcan todos, pero en realidad no creían en él. ¿Han escuchado a esas personas? Yo recuerdo que un familiar mío me decía, vayan pues, prediquen. Yo recuerdo cuando yo crecía en el Señor, en los primeros meses de seguir al Señor, mi pastor dijo un día, si todos de aquí hacemos discípulos, imagínense que cada uno hagamos 12 discípulos, ¿ya? Y sacábamos la cuenta. 12 hacen 12, 12 hacen 12, 12 hacen 12, 12 hacen 12, y juntémonos a todos. ¿Cuánto podríamos tener a fin de año? Tantos. Y sacábamos la cuenta, y de aquí a 10 años, ¿cuántos seríamos? Y a 20 años ya habíamos ganado el Perú. En la cuenta ya habíamos ganado el Perú. Y todos estábamos bien, o sea, estábamos súper animados de ganar todo el Perú para Cristo. Si solo hacía yo 12. O sea, como OmniLife, una cosa así. Cuando yo llegué a la casa y mi papá escuchó, siempre después de cada cierto tiempo me decía, ¿cuántos van? ¿La mitad del Perú? ¿Ya cuántos? Ya supongo que a 3/4 partes. Oh. Jesús sacaba a la luz lo que había en el corazón. Sí, andábate a conocer, pues. Y a ver una fiesta nacional. ¿Por qué no te paras ahí al frente y comienzas a hablar quién eres tú? Porque ni sus hermanos creían en él. Así dice la Biblia. Pero uno de sus hermanos, la Biblia dice que se llamaba Santiago. Y un día Jesús resucitó. Y la Biblia describe que se presentó a Santiago. ¿Tú te imaginas? A ese que le dijo, ándate, que te conozcan, pues, a ver, así que eres hijo de Dios. yo te he visto de chibolo, yo juego contigo para este partido, ¿qué te pasa? Estás loco. No creían en él. Y cuando Jesús se aparece resucitado, yo me imagino a Santiago blanco, que se le cayó todo cuando lo vio a Jesús. Yo no voy a creer hasta no meter mis manos en su costado, en su herida, en su mano. Y ¿vieron la reacción de Tomás? Cuando Jesús se le aparece, tócame. La Biblia dice que Tomás se arrodilló y le dijo, Señor mío y Dios mío, y lo adoró. Jesús expone lo que hay en tu corazón. ¿Eres incrédulo como sus hermanos? De pronto eres como la multitud que decían, ¿será o no será? ¿Será el Cristo o no será el Cristo? ¿Todavía sigues dudando? Porque Dios a través de su palabra los expone por si acaso. ¿O estarás en contra de Jesús? Porque ustedes saben, ahora tú puedes googlear, puedes ver en el YouTube personas que se levantan, que se disfrazan de Jesús, que se burlan, que se van al frente de las iglesias, que hacen una serie de cosas. O sea, hay gente que es anticristo. No solamente es no creo, no solamente es será o no será, sino también hay gente que está contra Cristo. Hay gente que aparenta piedad, que le puede decir maestro, pero que no necesariamente obedece al maestro. Que le puede decir Señor, pero no es obediente al Señor. Expone. Pero cuando viene una persona encontrada en el acto mismo del adulterio y que no necesariamente viene a justificarse, no sé si te ha pasado a ti el justificarte, pero yo me he justificado muchas veces, que he hecho algo malo y me dicen, oye, ¿por qué has hecho? Es que yo no tenía otra opción, y siempre sale la justificación. Y cuando somos expuestos, tratamos de encontrar la salida para justificarnos. Pero yo no encuentro a esta mujer justificándose. La habían encontrado en pecado, pero esta mujer simplemente se quedó callada hasta el final.
y iba a aceptar incluso el hecho que la apedreen. ¿Qué tan duro eres contigo mismo? Si tú pudieras agarrar una piedra esta mañana y tú estarías al frente, ¿por qué pecado tú te apedrearías? Quizás por orgullo oculto, por chisme, por pornografía, por adulterio. ¿Por qué pecado serías el primero de poder apedrearte? La pregunta es si puedes aceptar como esta mujer aceptó su gracia. Si puedes aventar esa piedra. Si puedes reconocer quién es Jesús. Jesús salió de una manera magistral de esta situación. Porque si él decía apedréenla, iba a estar bien con la ley de Moisés. Y si él decía no la apedreen, él iba a estar en contra de la ley de Moisés. Así que estas personas querían atraparlo como sea, pero no pudieron, porque no contaban con la astucia de Jesús, porque les mostró una cara que quizás no habían conocido de Dios, que se llama gracia, que se llama compasión, que se llama misericordia. Misericordia es no darte lo que mereces, pero gracia es darte un regalo que no te mereces. Así que el Señor demostró así su gracia y su misericordia. El día de hoy Dios quiere mostrarte su gracia y su misericordia. Amén. Yo no sé si te has podido ver en alguno como de estos ejemplos, como en este espejo de la palabra de Dios. Pero si tú te has identificado con alguna de estas personas, con el incrédulo, con el tibio, con el que habla solamente y no hace, o como el pecador, como la historia de esta mujer, Dios quiere mostrar en esta mañana su gracia. Dios quiere mostrar su misericordia con cada uno de los que realmente son humildes. Yo no encontré humildad en todos los demás, pero en la mujer sí encontré humildad. En la mujer de la historia encontré a alguien que no se justificó. Así que su encuentro con Jesús fue restauración. Su encuentro con Jesús fue una nueva oportunidad. Y Dios quiere dar en esta mañana nuevas oportunidades.